Hoy vamos a tocar un tema que originariamente íbamos a hablar de las vacunas y del COVID-19, pero nos dio una sugerencia el doctor Carlos Regazzoni, que es uno de los invitados del día de hoy, al señalarnos que sería bueno esto vincularlo con la economía. Son los tres lados que nosotros decíamos que tenía esta cuareterna, que era por un lado el aspecto sanitario, por otro lado el aspecto económico y por otro lado el aspecto institucional. Del aspecto institucional y de los desbordes que ha habido en ese ámbito, ya hemos hablado reiteradamente de los decretos de necesidad de urgencia, exageradamente, o mejor dicho, profusamente dictados, y que en muchos casos ya hasta son inconstitucionales porque el Congreso se encuentra en periodo ordinario de sesiones, la lucha que hemos dado para que las sesiones fueran presenciales, el tema del Poder Judicial. Vemos que si bien el Poder Judicial estaba en una parálisis, no sé si no era mejor cuando estaba en parálisis, porque para que las causas que estamos iniciando nosotros, un grupo de diputados, directamente sean rechazadas sin límite por algunos jueces, con esta justicia de dos velocidades que tenemos, de acuerdo, acelera o aminora su marcha o la resolución de los conflictos sometidos a su jurisdicción, de acuerdo a los colores del gobierno de turno. Eso ya fue bastante conversado, y quizás también los temas que no los hemos abordado con intensidad, sí que han sido también mencionados, han sido los de economía y su relación con la pandemia. Esto lo hemos hablado también con el Beto Grandoni, con Patricia Burri, con muchos amigos, Hernán Lombardi, pero hoy me parece que nunca lo tocamos con dos especialistas como son Carlos y Sergio, que tienen una dilatada trayectoria en el campo de la salud pública y que, bueno, me tocó compartir 2 años en el Congreso con Sergio, pude apreciar ahí sus calidades profesionales, sus calidades políticas, y realmente es un gusto tenerlos esta tarde entre nosotros, por un lado, y por el otro lado, Sergio no solamente ha sido diputado nacional, sino que es alguien de muchísima trayectoria en todo lo que hace al campo de la medicina, es médico magíster en economía y gestión de salud. Esto es importante porque generalmente cuando hablamos, siempre cuando yo tenía esa visión, cuando fui secretario de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que quizás en el Garraham me hicieron ver que era distinta, que quien estaba a cargo de dirección de un hospital tenía que ser necesariamente un médico, y me decía, no, también tiene que ser alguien que conozca de gestión de salud. Bueno, acá tenemos a Sergio en ese sentido, fue director de varios hospitales de Río Negro y fue secretario técnico de la obra social de la provincia de Río Negro. Y alguien me pidió, el doctor Pérez San Martino, que es un destacado constitucionalista y asesor mío, me pidió después que le haga una pregunta vinculada con el tema de los mapuches, que nada que ver con esto, pero me dijo, él fue intendente del Bolsón, yo no lo sabía eso, fue intendente del Bolsón, y bueno, el cuñado de Pérez San Martino, y justamente creo que juez en el Bolsón, y me dijo, pregúntale cómo está viendo el tema de los mapuches, pero eso después, te vamos a aprovechar para eso. Y en cuanto a Carlos Regazzoni, ustedes lo habrán visto en muchísimos programas de televisión. Carlos es uno de esos médicos que habló desde el comienzo de la cuarentena con la verdad. O sea, había gente que me decía, vos lo conocés, sos amigo de él, che, no es medio apocalíptico como, bueno, dije, ustedes también a mí me dicen que soy apocalíptico. Una cosa es ser apocalíptico, siniestro, y otra cosa es ser realista. Lo que estaba diciendo Carlos Regazzoni era justamente, nos estaba pretendiendo dar a todos un baño de realidad, que no creyéramos como aquella fantasía que en el mes de febrero en un restaurante de Puerto Madero, cuando me acerqué a la mesa a saludarlo a Ginés me dijo, le dije, mira, la verdad, en febrero todavía aparecían los primeros estertores, los primeros brotes de lo que se visualizaba que Diego Aguilar, nuestro embajador en China, ya había anticipado. Y cuando lo encontré en febrero me dijo, mirá, haciéndose el canchero, estaba con Pepe Albístur y con la Tolosa Paz, haciéndose el canchero me dijo, no te preocupes. Yo, mira, te digo, te felicito porque no estás llevando alarma a la población. Fíjense ustedes lo que es el relato y la realidad. Acá tienen lo que es el baño de realidad de Carlos y el relato falaz de Ginés. Y Ginés me dijo, mira, no te calentes porque China queda muy lejos
China queda muy lejos, avísenle que hay aviones, y por otro lado, cuando llegue acá va a llegar muy débil, porque estos virus, al trasladarse de acá, de la China acá, va a llegar muy débil, y en abril o mayo ya seguro que en algunos de estos laboratorios se encuentra la vacuna. Eso fue cuando esto yo lo hablé con Fernán ya estaba a esa altura, Fernán me refiero a Quirós, estaba alertado de que la situación iba a ser mucho más complicada de lo que en un falso optimismo, en un cínico optimismo, nos estaba indicando Gine González García. Carlos Regazzón es médico, doctor en medicina, está diplomado, ha hecho un posgrado en materia de estadísticas, en materia de filosofía, estudió negociación en la Universidad de Harvard, ocupó cargos públicos de importancia y fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, entre 2015 y 2017. Actualmente es concejal de Almirante Brown y es director del Comité de Salud Global y Seguridad Humana del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Que disculpe, yo trato nunca de no leer algo, pero en los currículums soy, por supuesto que los he hecho mucho más acotados en los currículums de ellos, que son mucho más abundantes, por cierto. Bueno, el tema de hoy se vincula con, yo siempre hago un comentario que ya está muy trillado, lo hemos hablado varias veces, que es que entre la economía y la salud el gobierno optó por la reforma judicial y la impunidad de Cristina. Esto es doloroso, es triste, porque vemos cómo se deterioró la economía y cómo se deterioró la salud por no haber seguido, a mi juicio, soy abogado, mi aproximación con el campo de la medicina es que consulto muchos médicos porque soy hipocondríaco, pero digo que el tema, cuando uno ve esta situación, yo me guío por las estadísticas. Cuando empiezo a ver que en otras latitudes se detecta, se testea y se aísla mucho, y en la Argentina poco, primera voz de alarma. Segunda, cuando veo que empezamos a hacer comparaciones con países como Suecia, países nórdicos que siempre todos admiramos porque funciona muy bien, pasa el tiempo y esos países nórdicos no se habían equivocado con un modelo Noruega, con otro modelo Suecia, cuando veo que los países que han tenido que tienen ciertas similitudes como nosotros, como Australia y Nueva Zelanda, mal no les fue, digo, estar burlándonos de otros países y cuando tenemos el ejemplo cercano del Uruguay con responsabilidad individual, con responsabilidad colectiva, no cerró toda su economía y una vez que nosotros decimos una cuarentena medieval, un confinamiento que solo en las épocas del medioevo porque no se conocía ni siquiera la penicilina, o sea que imagínense que cualquier resfrío podía arrasar con cualquier gripe más o menos severa podía arrasar con una población. Y veo que siempre con los ojos anclados en el pasado nos dedicamos a confrontar con la gestión de Vidal, a decir que si Macri hubiera sido el presidente, con esto hubiera 10.000 muertos, ya pasamos solamente los 30.000, y cuando se habla de que no se hizo nada en la provincia de Buenos Aires, y yo pienso automáticamente, digo, ¿cómo no se hizo nada? Si Alberto Crescenti me comentó de que el SAME había sido llevado a 119 de los 135 distritos bonaerenses, beneficiando 13 millones de personas. Entonces, cuando uno ve esto, cuando uno ve las guardias que se inauguraron, las salas nuevas, salas que se llamaba Sala en tu barrio, plan de control de cáncer y 80 hospitales que recibimos nosotros, de los cuales 53, esto lo hablamos siempre con Cristian Ritondo, que fue el ministro de Seguridad, estaban en riesgo de inicio y 4 a punto de derrumbarse y fueron, obviamente nosotros no podíamos prever que iba a venir esta pandemia. Entonces lo que yo quiero hablar esta tarde son básicamente, esta es la pregunta disparadora, esa relación que vos ves, y espero que ya, no sé si pudiste, si no le importa, no te vamos a presionar, Carlos, si pudiste arreglar el tema de esos flyers que nos empezaba a mostrar, ¿cómo sintetizarías esta relación sanidad, salud pública y economía en tiempos de pandemia? Muy bien. Bueno, sí, lo pude solucionar, así que les voy a pasar, vamos a ir a los diapositivas. Un segundito y ahí estamos. Se ve, ¿no es cierto? Perfecto. Bárbaro. Esta es
O sea, yo lo que noto en el debate es que hay mucho problema respecto de entender de lo que estamos hablando. Esto es una imagen de microscopía electrónica del COVID. El COVID es un virus que provoca neumonía, provoca miocarditis, provoca infección de vías aéreas, provoca afecciones graves varias del cerebro, provoca insuficiencia renal y provoca trombos periféricos, además de un síndrome inflamatorio multisistémico. Es decir, es un virus realmente cuya virulencia es inédita. Hace mucho tiempo que no se ve un virus con esta capacidad de daño y que tenga tanta contagiosidad. De hecho, acá les puse el COVID entra por la vía aérea, se va a los pulmones. Esta es una radiografía de tórax normal y esta es la radiografía de tórax de un paciente con COVID. Esto cuando uno lo ve en la guardia dice este paciente tiene un distrés respiratorio agudo o por lo menos una neumonía bilateral. O sea, para entendamos la capacidad de daño que tiene este virus, por eso el mundo se alarmó tanto. Y se contagia por proximidad. Lo más probable es simplemente con el hecho de que dos personas hablen o respiren cerca, ya eso elimina microgotitas que pueden contagiar, especialmente si están en espacios cerrados, pero también en espacios abiertos, depende de la cantidad de virus que elimine la persona y del tiempo que estén juntos y si están hablando, cantando, gritando. Todo lo que digamos de la economía tiene que ser primero interpretado desde este problema de salud, porque no hay nada peor que morirse. O sea, el otro día leí una frase de Schopenhauer que me encantó, que decía, la salud no es todo, pero sin salud todo es nada. La salud no es todo, pero sin salud todo es nada. Las dos características de este virus que nos ponen en este brete mundial, en esta dificultad enorme, esta coyuntura histórica, son su gravedad como enfermedad y su alta contagiosidad. Para que se den una idea, si esta es la gripe N1H1 o la gripe común, cualquiera de las dos, y este es el COVID, arrancamos en el primer ciclo de contagios con 10 pacientes en cada lado. Al cuarto ciclo de contagio van a haber 31 enfermos de gripe, pero van a haber 192 enfermos de COVID. Esta es la contagiosidad del virus. Este virus tiene algo que el virus de la gripe común no tiene, que podría contagiar a lo largo de 16 o 17 meses la totalidad de la población del planeta, el 70%. La mayoría de las personas que contraigan COVID la mitad va a ser asintomático, la otra mitad va a tener síntomas. De los que tengan síntomas, de cada 10 que tengan síntomas, 8 van a recuperarse sin problemas, pero 2 van a terminar en el hospital. Otra novedad en un virus tan contagioso. Y de los 2 que terminan en el hospital, 85% se va a recuperar, pero un 15% va a pasar al estado crítico. Y una vez que una persona está en estado crítico por COVID, la mitad va a morir. De hecho, si esta es la edad, entre 0 y 90 años de edad, y este es el riesgo normal que tienen las personas a cada edad de morir ese año, es decir, todos nosotros tenemos un riesgo de morir en el año que estamos viviendo. Bueno, lo que hace el virus lo duplica. En las 2 semanas que dura la enfermedad, el virus duplica mi riesgo personal de morir ese año según mi edad, mi sexo y el nivel y mis otros factores de riesgo. Por eso se dice que si contagiase al 80% de la población mundial, prácticamente el mundo duplicaría la cantidad de certificados de defunción de ese año, y en lugar de haber 56 millones de muertos, había 100 millones de muertos, porque el virus solo produciría casi 50 millones de fallecidos. Sobre esto hay consenso amplio, hoy en día ya no cabe ninguna duda del tipo de agresión a la cual nos enfrentamos como seres humanos, y por eso los países lo han catalogado de un riesgo existencial. Este es el año 1918, la cantidad de muertos que hubo en la semana más crítica de la fiebre española, en el año 1918 en la ciudad de Nueva York. Y esta fue la misma semana los 4 años previos. La gripe española casi triplica la cantidad, o sea, lo multiplicó por 2.5 el riesgo de morir habitual para esa semana en la ciudad de Nueva York ese año. ¿Qué hizo el coronavirus? Esta es la peor semana en Nueva York. Estas son las 3 semanas de misma semana, los años previos, 17, 18 y 19. Esa semana trágica en Nueva York, la probabilidad de morir fue 3 veces más alta para los enfermos, y de hecho hubo 3 veces más muertes.
¿Cómo se compara con la gripe? Siempre escucho que lo comparan con la gripe, eso es una mala comparación. Lo azul es la probabilidad de morir por gripe, depende del grupo etario. La gripe es una enfermedad que tiene una cierta mortalidad antes del año de vida, después baja mucho, después comienza a subir y tiene un riesgo alto de morir, es un riesgo muy bajo el de morir por gripe, de hecho la gripe es una enfermedad poco letal, a medida que uno se aproxima a los 80 años de edad. La línea central roja, todos estos son trabajos de investigación que se recopilaron en este metaanálisis, y usted vea en la línea central roja el riesgo de morir por COVID. Y como ven ustedes, a los 30 años de edad, el riesgo de morir por COVID es 3 veces más que la gripe, a los 40 años de edad es 5 veces superior a la gripe, a los 50 años de edad es casi 9 veces superior a la gripe, a partir de los 60 el COVID es 14 veces, entre 13 y 14 veces más letal que la gripe. Esto es lo que se desprende de todas estas investigaciones de COVID y de todas estas investigaciones del Center for Disease Control de Estados Unidos en los diferentes años en los cuales evaluó la mortalidad por gripe. Es un error cuando se dice que en Argentina mueren 32.000 personas por año por gripe, no es real. Mueren 32.000 personas por neumopatía, de esos solamente 7.000 son de gripe, el resto son el diagnóstico sucio de neumopatía, que es un diagnóstico muy poco feliz, que suele ponerse como segunda causa de muerte y que es un evento ubicuo en los pacientes que van a morir de causa natural, la neumopatía, digamos, como evento final de la vida de una persona que en realidad muere de muerte natural. Esto está ampliamente demostrado en los libros de anatomía patológica del siglo XIX. El riesgo real de morir de coronavirus está entre 0,65 y 1,3. Estas son todas las citas bibliográficas. Y acá les puse el último metaanálisis, esto salió publicado hace pocos días, en donde se juntaron más de casi 30 trabajos internacionales. Cada uno de ellos midió el riesgo de morir una vez infectado, no necesariamente por la enfermedad, sino infectado con o sin síntomas, y el COVID la medida central está en 0,68. Y ustedes me dicen, 0,68%, ¿es poco o mucho? Es una barbaridad. Nadie se subiría a un auto si tuviese ese riesgo. De hecho, acá les puse a modo de comparación, la probabilidad de esquiar, durante los últimos 10 años, la probabilidad de esquiar de morir esquiando fue de 1 en 1.000.000. O sea, una persona, de las personas que esquiaron desde hace 10 años a esta parte, cada 1.000.000, uno moría. Tirarse en paracaídas es 7 veces más letal, el riesgo de morir por tirándose en paracaídas es 7 veces superior al de morir esquiando. La maratón, por el que la enfermedad vascular, es 9 veces más. Bueno, el coronavirus es 10.000 veces. O sea, desarrollar síntomas de coronavirus multiplica por 10.000 mi riesgo si yo fuese a esquiar. Es como esquiar 10.000 días. Para que vean ustedes, el riesgo de morir por coronavirus, por ejemplo, es 4 veces superior al de ascender al Matterhorn. Es 6 veces superior al de un cateterismo cardíaco. Así de grave es esta enfermedad. Acá está la cita bibliográfica para los que tengan alguna duda. Y las proyecciones para nuestro país son muy preocupantes, dada esta situación que estamos viviendo. Yo les acabo de actualizar, esto es del día de hoy, las diferentes proyecciones para el 31 de diciembre de este año. Según el Institute of Health Metrics and Evaluation, que es un organismo dependiente de la Universidad de Washington y la Fundación Bill y Melinda Gates, vamos a tener para diciembre nosotros, para Navidad, 44.500 muertos. Según otro grupo independiente que se llama COVID Analysis, 43.000. Según el MIT, la Argentina va a tener 46.000 muertos. Según la Universidad de South California, la Argentina va a tener 47.000 muertos. Según los Alamos Lab, que es un laboratorio independiente muy importante en Estados Unidos, sus proyecciones dan que Argentina va a tener para el 31 de diciembre 47.000 muertos. Y según la University of California, la UCLA, vamos a tener casi 48.500 muertos. Esto es casi inexorable en este momento. Y ninguno de ellos cree que las muertes vayan a bajar a partir de enero. Si se infectase como este virus es capaz de infectar, ya no cabe ninguna duda, y la segunda ola europea lo demuestra con total contundencia.
al 75% de los argentinos, tomando un riesgo instantáneo, un riesgo de muerte genérico, un infection fatality rate del 1%, que es lo que les acabo de demostrar que la literatura internacional opina, tendríamos 350.000 muertes. Habitualmente, por año en la Argentina mueren 320.000 personas. Es decir, que el coronavirus tiene el poder de, durante el año en curso y el próximo, duplicar la cantidad de certificados de defunción del país. Eso no ocurrió gracias a la cuarentena. Si no hubiera habido cuarentena, hoy estábamos velando a 150.000 argentinos y el año que viene otros 150.000 o 180.000 más. Para tratar este virus, los verdecitos son personas sanas y el rojo es la persona que está contagiada, infectada. Si quedan juntos se van a contagiar. Hay dos grandes estrategias y hoy no hay más. O se testea y se aísla a los enfermos para separarlos de los sanos, es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, o se separa unos de otros mediante la cuarentena. No hay otra. Hay una tercera herramienta que es usar barbijo y jabón, pero es complementaria a cualquiera de estas dos. Esta diapositiva es un trabajo muy importante que se publicó en una revista de estadística internacional que se llama Significance, que es la revista de la Royal Society of Statistics, que demuestra perfectamente que el distanciamiento social y la cuarentena indudablemente bajan la mortalidad, bajan la circulación viral y se potencia con el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Acá está demostrado eso, no voy a abusar de mi tiempo porque estoy viendo que acá vamos, ya estoy al límite, pero acá se ve cómo baja el tiempo de reproducción del virus a medida que uno va endureciendo las cuarentenas y se ve cómo indudablemente a partir de que el lockdown en las casas baja. Esto muestra lo mismo, es simplemente para aclarar que estoy en focos. Y entonces, para terminar un poco con la cuestión económica, yo le voy a contar algo que no le va a gustar a nadie lo que está acá, pero es lo que dice hoy en día el Financial Times y lo que dice, entre otros, Klaus Schwab, que es el presidente del World Economic Forum. El virus disrumpió 4 sistemas: el sistema médico, el sistema económico, el sistema social y el sistema geopolítico, indudablemente. En geopolítica se desató una competencia inusitada entre los países y además el aislamiento. La falta de colaboración internacional es una de las características de esta pandemia. La medicina está investigando desesperadamente porque sin solución sanitaria no se va a solucionar nada de lo demás. Por supuesto, además, la medicina comunica el riesgo. Y es lo que yo acabo de hacer con ustedes, comunicarles el riesgo. Después cada uno verá cómo lo asume. Bolsonaro de una manera, Trump de otra, Biden de otra. La economía es la que pone la mayor urgencia, porque el desastre económico que está ocurriendo es inédito. Y obviamente la pobreza afecta a lo social. Yo le voy a decir cuál es el consenso en este momento que hay entre los países desarrollados y les puse acá una cita del Eurasia Group. Eurasia Group es el grupo, el think tank que dirige Jan Bremer, absolutamente insospechado de ser una persona de izquierda, ni mucho menos. Él lo que dice es lo siguiente: la crisis de COVID no se puede salir sin estímulo económico. Escuché el otro día el consenso de los banqueros centrales del mundo, todo de acuerdo, hay que poner plata en la calle como sea. Ahora, esto ha generado un déficit que ya es insoportable. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los países? Aumentar los impuestos. No hay otro. Y esos impuestos los van a poder aumentar o sobre las personas o sobre las empresas. Pero sobre las personas no van a poder, porque el nivel de desempleo se va a duplicar. Nadie va a recuperar totalmente el empleo. Lo que está pasando en Estados Unidos es que recuperan el empleo, los empleos calificados. Pero la gente de bajos recursos, de los peores empleos, no recupera el empleo. Y los jóvenes tampoco. Con lo cual, el titular era: hay un consenso en que va a haber que aumentar los impuestos a las empresas. Insólito, ¿no? Pero eso es el consenso que hay. Cuando se correrá, y cuando me hablan de salud o economía, yo les quiero mostrar este análisis que hizo el think tank que se llama Our World in Data, que es realmente Bill Gates, lo recomienda él personalmente y es el sitio hoy en día que nuclea toda la información que se hace pública de la Universidad de Oxford. Esto es el nivel de caída del Producto Bruto. Y esto acá. Y esto es el nivel de caída del Producto Bruto. Y esto es la cantidad de muertos por millón.
Cuando ustedes ven a los países ordenados de esta forma, ven esta relación que les dice lo siguiente. Los países que mayor cantidad de muertos por millón tuvieron, que salvaron menos vidas, son los países en los cuales cayó más el Producto Bruto. Querer o reventar, eso es lo que dice la evidencia hoy. Entonces, con esto concluyo, pero me parecía que era importante para iniciar el debate feroz que espero provocar, con la mayor objetividad científica posible, con todas las citas bibliográficas que pude. Puedo ahondar en citas al respecto, en todos los aspectos que les dije, y con gusto se las voy a proveer, en que hoy el mundo se encuentra en una encrucijada dramática. Porque este virus es muy serio, porque no hay herramientas ciertas para combatirlo, excepto una vacuna que todavía no está, porque el estrago económico que produce es peor que el de la Segunda Guerra Mundial, porque va a haber destrucción real de capital, porque hay empleos que nunca más van a volver, porque hay empresas que definitivamente cerraron, es lo que calculan los americanos y el FMI, y porque no hay muchas alternativas a lo sanitario. Entonces, salvar vidas es la única manera razonable de esperar reactivar la economía. No hacerlo tuvo 3 adalides o cruzados de esa causa. Uno fue Suecia. Suecia tiene 5 veces más muertos por millón de habitantes que todos los países vecinos. Y cayó más la economía que todos los países vecinos. Tanto fue así que con este rebrote Suecia acaba de cambiar de estrategia y empezó a hacer lockdowns, y va a ser mucho más los lockdowns que van a hacer, porque fue casi un genocidio lo que ocurrió en ese país. Un país que de todas maneras estuvo aventajado por su situación social. El 51% de los hogares de Suecia son monopersonales, vive una sola persona en la casa. Y el máximo, con el 60% del contagio de COVID, ocurre justamente en el núcleo familiar. El segundo país que lo intentó hacer fue Estados Unidos. La semana que viene, dice Trevor Bradford, que es uno de los epidemiólogos genéticos más importantes que hay en los últimos 20 años, que Estados Unidos va a estar contando los muertos de a 2.000 por día. El exceso de mortalidad en este momento en lugares donde está el foco es del 70%. Es una tragedia que le costó la presidencia a Trump. Y el tercero es Brasil. Brasil enfrenta ahora un rebrote que va a ser espantoso. Yo dudo mucho de que pueda seguir con esta política que está teniendo Bolsonaro. Lo único que puede llegar a ocurrir es que aparezca la vacuna de manera milagrosa. En los próximos 15 días, él pueda vacunar a 100 millones de personas en 20 días y eso lo salve, cosa que creo que va a ser imposible. Con lo cual, no descarto un escenario parecido al que le ocurrió a Estados Unidos. De hecho, ya escuché economistas brasileños que están empezando a notar que las clavijas de su sistema están empezando a crujir. Por eso la última manifestación absurda del enfermo de Bolsonaro, que es de tratar a los brasileños de maricas si no usan barbijo, que es para que se den de ustedes, el presidente de la Academia Americana de Ciencias, Ingeniería y Medicina dijo que había que usar barbijo para cuidar a los otros y curarse uno mismo. Entonces yo, la verdad que... Bueno, así que creo que en esa situación grave estamos. Bueno, te agradezco muchísimo. Me quedó una sola con las diapositivas, que por supuesto fueron muy enriquecedoras. Una de las últimas que hiciste, te aclaro que saqué fotos de todas porque me encantaron, independientemente que le diga a todo el mundo que esto está grabado en el canal de YouTube nuestro, #SumateConEnríquez. Lo que te quería preguntar es, vos dijiste que cuando mayor había sido la cantidad de infectados, era inversamente proporcional al deterioro económico, ¿puede ser que te así? Bárbaro. Acá los países, cada globo es un país, ¿está bien? Sí. El tamaño del globo es el tamaño del producto del país, del Producto Bruto del país. Están ordenados según cuánto cayó el Producto Bruto en este eje y según cuánto fue la cantidad de muertos por millón. Y lo que se ve es que los países que mayor cantidad de muertos por millón tuvieron, en este eje del horizonte vertical, mayor cayó el producto, más cayó el producto. Ustedes ven que hay una línea que es una relación inversa entre cantidad de muertos y caída del producto. Vale decir, mayor cantidad de muertos, directa, mayor caída del producto. Menor cantidad de muertos, menor caída del producto.
Perfecto. Ahí está. Quedó claro. Bueno, Sergio. Bueno, gracias Enrique, es un gusto estar acá con vos y bueno, volverlo a ver a Carlos, que no lo veía hace rato, nos habíamos cruzado en la gestión. Es un gusto también escucharlo, porque es bueno siempre escucharlo a Carlos. Bueno, mi mirada es un poco más global y está bueno que Carlos haya puesto un refreshment de lo que es la clínica y lo que impacta esto en el cuerpo. Muy bueno. Mi mirada, voy a aprovechar, a ver si puedo pasar. Voy a empezar a principio de la pandemia, Andrés Malamud describió 5 crisis que se iban a encadenar, dijo él. La crisis sanitaria, que le iba a seguir una crisis económica, que después le iba a seguir una crisis social, y que el riesgo estaba en la crisis política. Y lo otro que dijo él, allá por marzo, la repetición de crisis. Fue como anticipatorio del rebrote que estamos teniendo ahora en Europa y en algunos países, y evidentemente que va a llegar. Pero además dice que no solamente por COVID, sino que se van a dar otro tipo de crisis. Y en el medio surge ahí una palabra que a mí me gusta, porque además uno ve que estas crisis están en paralelo, no están encadenadas. La crisis sanitaria genera una crisis económica, la crisis económica genera una crisis social, pero además la crisis social genera una crisis sanitaria y además genera una crisis económica, así que están en paralelo. Entonces ahí las disyuntivas de los gobiernos es como decía Carlos Malthus, el chileno sanitarista y economista que sabía mucho de esto, de gestión de crisis, hablaba siempre de intercambio de problemas que tiene que tener en los 3 cinturones que tiene un gobierno para manejar un gobierno, era cómo intercambiaba problemas, es decir, cómo hacía llevable la agenda pública para ir intercambiando problemas. Bueno, acá es complejo porque se genera una sinergia que desde la medicina se la está llamando como sindemia, es decir, que el COVID no es una enfermedad que llega solamente, sino que llega y cabalga sobre otra pandemia que está dando vuelta, que es la pandemia de las enfermedades no transmisibles, y además que también las enfermedades no transmisibles cabalgan en otra pandemia, que es la pobreza. La pobreza predispone a tener más hipertensión, más diabetes, más enfermedades no transmisibles. Así que ahí esas 3 cosas hoy están conviviendo y cuando se juntan las 3 hay más riesgo de mortalidad. Y por otro lado, a esto se le agrega la toma de decisiones de los gobiernos. Hay gobiernos que toman malas decisiones y todas estas 3 cosas las potencian. Pueden potenciarla de una manera exponencial, como recién mostraba alguno de los cuadros al final, Carlos. Así que ahí tenemos ese desafío como sociedad, como gobierno, y cada una de estas crisis requieren herramientas que estén alineadas para ir resolviéndolo. Yo voy a pasar unos datos que lo estuve viendo en un curso ahora que estamos haciendo, del licenciado Rodrigo Falvo, para ver cómo impactó desde lo netamente económico en el tema de los crecimientos de los PBI en el mundo, cómo se tenían las estimaciones para el año que viene en Estados Unidos. Fíjense acá cómo estaba proyectado y cómo cayó Estados Unidos, y fíjense cómo estaba Argentina, iba a decrecer igual el año que viene, y sin embargo estas son las estimaciones que va a tener. Fíjese Perú es el más afectado, y lo puso en el vértice donde mayores muertes había tenido y mayor caída del PBI. Y fíjense, en Europa, España es la más afectada. Y estas son las estimaciones para el 2021. Todas estas estimaciones las hace el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo vamos a ir saliendo? Se estima que Argentina va a perder un rebote, pero no va a alcanzar a llegar de nuevo a los niveles de crecimiento que tenía. Es más, las proyecciones son complicadas porque esta caída del año que viene va a generar un gap, una brecha. Fíjense cómo iba a ser Estados Unidos y cómo va a ser post-COVID. Va a crear esa brecha. En los próximos 5 años se va a mantener, no va a haber un crecimiento. Fíjense Argentina, que ya estaba decreciendo,
no va a tener esa curva azul que tiene acá, sino que va a tener esta curva naranja. Así que en los próximos 5 años vamos a estar todavía sin recuperar un nivel de crecimiento. Para eso nos tenemos que preparar como sociedad. El escenario económico es complicadísimo. Pero bueno, estamos en un lugar, es como el COVID mismo. El COVID, cuando a uno lo agarra con enfermedades predisponentes o de mayor riesgo, como diabetes, hipertensión, tiene más riesgo de fallecer. A los países que los agarra con economía y con sociedades más complejas, con más desigualdades, le va a costar mucho más. Fíjese que a China lo agarra diferente. Y fíjese la Unión Europea, que además ahora cuento después al final, que la Unión Europea lo ve como una oportunidad para una cuestión política. Estas son las brechas del PBI que pierde Perú, y fíjense lo que le va a costar recuperar, y Argentina también, lo que le va a costar recuperar. Falvo plantea que a Europa aprendió de la crisis del 2008, que fue muy tibio en dar respuesta desde el Estado, y este año va a meter 750 billones, casi un 5 puntos de PBI de la Unión Europea la ponen en estímulo, de la cual el 50% son subsidios, y está distribuido de tal manera para compensar aquellos países que están con más dificultades para dar respuestas financieras y económicas y sociales. Dentro de eso entra España, que es la que más afectada, donde va a tener mayor cantidad de subsidios que aquellos países que menos necesitan, y ahí hay una fortaleza que tiene la Unión Europea hoy, que no la tenemos nosotros, porque no tenemos estos socios como está teniendo España o los países más afectados de Europa. Pero además ello, a la crisis económica, a la crisis sanitaria, para el problema político lo resuelven así, acompañándose, pero además avanzan hacia algo, porque ellos son una unión monetaria, todavía no son una unión fiscal, y van a ir hacia una unión fiscal, porque esto es una oportunidad política que ellos han encontrado para resolver y consolidar este riesgo que tenían hoy, de que antes de entrar el COVID se le había ido Inglaterra, y con el COVID fortalecieron esta unión, y me parece que es una fortaleza política importante para el mundo, y además para un núcleo de la sociedad del mundo que está dándole respuesta, como planteaba Carlos recién, desde parte del Estado. Pero el dilema que tenemos es que ustedes saben que la salud tiene determinantes sociales, y de dónde arranca que uno es saludable o no es saludable. No arranca solamente por el sistema sanitario. El sistema sanitario está armado para dar respuesta cuando uno pierde la salud. La salud se forma mucho antes, y ahí yo les voy a poner acá para el debate, para mirarlo, para tenerlo como concepto, para el concepto, que estos determinantes sociales de salud, la Organización Mundial de la Salud, primero lo pone en el contexto macroeconómico, social y político. Antes que los hospitales, que las vacunas, que todo lo que nosotros... Y dentro de eso entra también la cultura, la religión, la seguridad social, los derechos humanos, las relaciones de producción, el mercado laboral, el sistema educacional, y lo que es importante también, cómo se distribuye la tierra y la vivienda. Bueno, todas las cosas que uno sabe que en Argentina estamos entrando -3 o -10 o -100 a esta situación económica, social y sanitaria. Esto es la base por la cual uno empieza a construir una mirada sanitaria. Esto determina qué estratificación social vos vas a tener en la sociedad. Esa estratificación social te va a determinar qué ingresos y qué educación vas a tener. Y después se le agrega a esta estratificación social la sexualidad, el género, la etnicidad, que algunos países están más afectados porque tienen más complicaciones, y esto determina lo que se llaman determinantes sociales estructurales. Acá es donde se avanza, acá donde se apoya la salud. Entonces, todo lo que afecte los ingresos y todo lo que afecte la educación va a impactar notoriamente. Para dar un dato de educación, un año que pierde un chico que perdió el año pasado dejó el secundario, y este año nosotros lo hubiéramos reingresado al sistema del secundario y que lo termine este año, hubiera tenido 30% menos de riesgo de terminar en un hecho delictivo, o un 20% menos de participar de un robo de auto. El impacto que tiene la educación. La educación, además,
cuando uno tiene el secundario terminado versus aquellos que no tienen el secundario terminado, una persona de 45 años sin el secundario terminado tiene la misma salud que una persona que terminó el secundario pero tiene 65. La calidad de salud de una persona que terminó el secundario le gana 20 años al que no lo terminó. Por eso el impacto enorme que tiene la educación en salud. Los embarazos en adolescentes, los embarazos de madres solteras, son más en mujeres que no han terminado el secundario. Las que tienen más cánceres de útero o de cuello de útero son mujeres que no han terminado el secundario. Hay un riesgo ahí agregado. Entonces, tiene un impacto enorme. Por eso este año que se perdió es un año que tiene no solamente impacto en lo que respecta a cómo salir de la pobreza, que también es un apalancamiento para el crecimiento social, sino también en la salud. Pega directamente en el cuerpo. Por otro lado, hay otros determinantes que están en función de esta estratificación social. Esa estratificación social a uno le va a dar un rango de vulnerabilidad en salud y en exposición a riesgos sanitarios mayor si está en un rango más bajo. Y esto va a determinar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la disponibilidad alimentaria, no solamente la cantidad, sino la calidad alimentaria, y las barreras para adoptar estilos de vida saludables. Por eso ve que una persona que tiene menos condiciones económicas, menos educación, tiene más riesgo de manejar alcoholizado, de andar en una moto sin casco, bueno, todos los riesgos que uno ve y que uno a veces cuesta entenderlo, pero bueno, tiene una base social muy importante. Y eso también va a determinar en qué barrio uno vive. Y eso también va a estar relacionado a cómo uno se va a contagiar con el COVID. Y todo esto le va a dar lo que se llama los determinantes sociales intermedios. Recién ahí tenemos el impacto en salud. Todo esto construye la salud. Y recién ahí aparece el sistema sanitario. El sistema de salud da respuesta a los enfermos y a los discapacitados, básicamente. Y trabaja sobre la exposición, trata de disminuir los riesgos, como estamos haciendo ahora, es decir, todo este distanciamiento social, pero lamentablemente ese distanciamiento social está pegando en otro determinante estructural que son los ingresos y la educación. Y ahí aparece la protección social con los programas asistenciales, que ahí así estos programas están pegando y tratan de ir a resolver los ingresos de la educación. Por eso todos los ingresos estos de emergencia que hay ahora son recomendaciones de la CEPAL, son recomendaciones de la OPS, son recomendaciones de todos los organismos internacionales, no solamente para que no caiga el nivel de consumo, sino también para proteger a los más vulnerables, que básicamente son aquellas personas que están ganando menos de $2 por día, porque con eso, si tienen menos de $2 por día, entran en la pobreza. Entonces, es lo que se plantea como dilema y que planteaba Carlos, es decir, ¿dónde vamos a ir a resolver? ¿A este sistema de salud? ¿Intentando hacer todo? ¿Aislando a todas las personas? Porque, además, estamos en un sistema globalizado. ¿Se puede mantener un sistema de aislamiento de una índole tan como se está planteando ahora con respecto a hacer nuevos cierres y nuevos aislamientos? Bueno, es el gran problema que vamos a tener y lo vamos a tener que resolver de alguna manera. Y les digo, nosotros entramos en un sistema en el cual entramos con un 30% de pobreza. Ya está estimado para este año más del 50%. América Latina, el 54% de su población económicamente activa que está trabajando está en la informalidad. Es donde más pega todo el aislamiento. Esas personas, hoy, como ser, vamos a tener casi 1 millón de argentinas que no van a poder tener acceso a los anticonceptivos. Eso va a significar 164.000 nacimientos nuevos. Esos chiquitos, todos son pobres. A los 700.000 chicos que nacen por año, 150.000 chicos entran en la pobreza. Porque el sistema les dio incapacidad para salir a comprar.
casi 350.000 mujeres en Argentina desde su bolsillo compran su método anticonceptivo. Hoy no lo tienen. Y aquellas 700.000 mujeres que se las daba el sistema público no están accediendo por muchas cosas, porque en muchos pueblos el sistema de transporte no está funcionando. En muchos pueblos. Bariloche hasta hace poco no funcionaba. En el Bolsón no hay, casi no existía. En la línea sur eso no existía. Bueno, todo eso en el interior es durísimo. Y además que Latinoamérica y Argentina dentro de eso tiene la mayor concentración demográfica en grandes ciudades o grandes metrópolis, que son los lugares donde la pobreza es más estructural y donde cuesta muchísimo más resolverlo, porque además se dan las mayores desigualdades. No solamente una cuestión de pobreza, sino de mayor desigualdad. Estamos en la región mundial donde las desigualdades son mayores. Imagínense que nosotros acá, el 10% más rico de la región se lleva el 40% de la riqueza de la región. El 10% se lleva el 40%. En Europa, que es el que comparé, el 10% más rico se lleva un poco menos del 10%. Está bien que el piso allá es más alto, entonces está más cerca del que más gana, pero por eso Europa entra con un sistema político mejor armado, con unas finanzas que las pueda sustentar en el Banco Europeo, que sale con 750 billones, maneja un 5% del PBI que mete, que eso va a ayudar muchísimo, que le va a dar sustentabilidad a los países más complicados como es Italia, como es España, como es Francia, Alemania, que en este momento también está empezando a tener dificultades, pero no económicas, sino sanitarias. Bueno, por eso el escenario nuestro es mucho más complicado porque los indicadores son más complicados desde donde arrancamos, con una pobreza que va a llegar al 50%, con un Estado que no está preparado para dar esa respuesta. Esta solución que plantea Carlos para el mundo moderno, para el mundo desarrollado, digo, de aumentar los impuestos. Argentina está en el límite, porque toda su economía es muy precaria, no toleraría mayor carga impositiva. El sector de mayor riqueza que se plantea ahora como salida, aumento, es simbólico porque no tiene un impacto enorme en los ingresos fiscales. Estamos en déficit, estábamos en un equilibrio precario y ahora estamos de nuevo en déficit. Imagínense que lo que plantea la CEPAL como salida, aumentar el 2 puntos del PBI en ayudas sociales de ingresos y aumentar el déficit de un 0,5 más con aportes de bonos alimentarios, así que 2,5 hay nomás como para poder tolerar los ingresos. Bueno, el escenario es complejo, pero para ir cerrando, me gustó que Carlos además es un lector de la filosofía y acá nada más novedoso que retomar a los clásicos. Me parece que ahí Platón decía tenía una tríada de virtudes, que era la templanza, que era la templanza, que es la acción de moderada, tener que esa es de los políticos. En estos momentos no hay soluciones todavía. Hay que ir construyéndola y eso la va a dar la prudencia, que es la ciencia. La ciencia trabaja con la acción de la razón, y ahí la ciencia hay que darle tiempo, porque las soluciones que se están dando con la vacuna hoy, anunciando que puede estar para diciembre, es complejo. Hay 10 vacunas solamente a nivel mundial que están en fase 3, de las cuales la que primero inició es el grupo inglés, el de AstraZeneca, que empezó con los 15.000 casos mínimos que se necesitaba, empezó principio de julio. Va a estar terminando principio de enero, principio de febrero, el trabajo de investigación que va a dar resultados y analizado por pares para ver si no hay más riesgo darse la vacuna que agarrarse el COVID. Es lo que se está tratando de hacer. La vacuna rusa, que acá se le anunció que va a estar en diciembre, empezó en septiembre. 6 meses se requiere como mínimo para analizar la respuesta que se tiene. Así que va a llegar más o menos abril, mayo, recién los primeros resultados de la fase 3. Y después hay otras 35 que están entrando a fase clínica y otras 156 que están preclínicas, así que todavía le falta muchísimo recorrer como para que sea una de las respuestas que el sistema sanitario tiene que dar.
Entonces estamos en una crucijada de en los próximos 6 meses, los escenarios van a ser más complejos, ya la tolerancia social es menor, y por eso la crisis política va a ser más potente, y creo que la agenda que está planteando nuestro gobierno es una agenda que está en desacuerdo con todos estos planteos. Se está planteando una agenda, como dijo Jorge, diferente a la agenda de necesidades y de problemas sociales y económicos y sanitarios. Está planteando otro tipo de agenda, entonces eso genera mayor disgregación social y eso es complicado. Todos los planteos que hacen todos los organismos internacionales es el consenso, el trabajo para una situación que es de guerra, y acá no está esa noción, me parece, en la toma de decisiones, y en ese trabajo es buscar mesas de consenso en las cuales estén todos los sectores representados y fundamentalmente las representaciones sociales que el sistema político tiene, con respeto a las minorías. Me parece que eso es clave, que esta sea la vacuna argentina, el respeto a las minorías. Y en eso, y escuchar, porque digo, si uno no escucha a la mirada del que está en la oposición, es imposible dar respuestas más integrales. Creo que parte de la enfermedad que tenemos como sociedad es esto, esta falta de cohesión en la política, falta de cohesión en la economía y falta de cohesión en lo social. Es el gran trabajo de ingeniería social que tenemos que trabajar como sector político, y después, si viene la vacuna, mucho mejor. Si vienen los anticonceptivos, muchísimo mejor. Pero antes es todo un trabajo de ingeniería social y política, que es el gran desafío que tiene hoy la sociedad argentina. Desde lo discursivo a las acciones concretas. Terminar con esto de tirarnos facturas desde la fundación de nuestro país para acá. Creo que con este escenario, que en los próximos 5 años no va a ser fácil, no hay resto, no hay para nada resto. Y esperar una solución solamente sanitaria es también un error, es un gran error. No va a haber sistema, porque hubo un desplazamiento de muertes. Ahora aumentaron la cantidad de muertos por COVID, pero todavía no estamos viendo las muertes que vamos a tener por no haber tratado las enfermedades no transmisibles, por los cánceres que están llegando más tarde, por los chicos un 30% de caída de vacunación, por los chicos que van a empezar a tener enfermedades que ya la teníamos casi erradicadas, van a volver, que van a morir por sarampión o por enfermedades de otra índole. Entonces, todavía no las tenemos y todavía no las estamos viendo. Ustedes imagínense que en el mundo mueren todos los años 1 millón de muertos son por tuberculosis. Tuberculosis. Porque el sistema todavía no da abasto para ir a buscarlos, para recolectarlos, para hacer un tratamiento adecuado, y la gente en el mundo no está accediendo a un tratamiento que existe. Imagínense con un tratamiento como para el COVID, donde se requieren otras cosas, es complejo. Por eso creo que la solución es netamente de organización social, y ahí la herramienta es la política, y ahí es la democracia. Y la democracia no existe si no hay oposición. Y ahí tiene que ser altísima relevancia de presencia nuestra como opositores, porque yo leí hace mucho tiempo de Bernard Mandeville, que escribió La paradoja de las abejas, diciendo que los gobiernos se miden también por la calidad de la oposición, y ahí nosotros tenemos que levantar la puntería como oposición para generar nuevas políticas y mejorar las políticas que le criticamos al gobierno actual. Bueno, esto es todo. Bueno, la verdad que les agradezco a ambos. El tema es que a veces uno no quiere, algunas cosas no quiere escuchar, pero es necesario, porque recuerdo que en un momento nosotros tenemos un grupo de diputados que hagamos un pequeño chat para escuchar a algunos médicos, economistas, ninguno de relieve, por cierto, pero estudiosos y estadísticos también, y que uno de ellos en una de estas conversaciones arriesgó allá por el mes de junio que iba a haber 24.000 muertos para los primeros días de octubre. Y bueno, el convencimiento general nuestro era: qué disparate está diciendo este hombre. No se equivocó. Pero yo lo que voy es a lo siguiente.
parecería que el tema del aislamiento se resistió en un primer momento. Hablamos de Platón, yo hablaría de Aristóteles, y Aristóteles nos decía que el hombre es un ser gregario, y si el hombre es un ser gregario, ¿cuánto tiempo puede aguantar, que ya no lo aguanta más, una sociedad con un grado, esa es mi pregunta, con un grado de confinamiento? Porque es cierto lo que estamos diciendo. Yo me guío siempre por una estadística que a lo mejor no sé si será certera o no, que está en una aplicación de iPhone que se llama COVID-19. Y, por ejemplo, esta estadística me viene marcando que la Argentina hoy tiene 761 muertos por cada millón de habitantes, mientras que el mundo entero tiene 167. Pero el mundo entero tiene 6.800 cada millón de habitantes infectados, y en Argentina tiene 28.000, y el mundo entero ha testeado 115.000 por cada millón, y la Argentina tiene 73.000. Entonces, cuando yo veo que Uruguay, por ejemplo, tiene 1.000 infectados por cada millón de habitantes, 18 muertos por cada millón de habitantes y 102.000 testeados por cada millón de habitantes, yo digo, hay una diferencia importante con nosotros, y el sistema uruguayo, si bien fue hacer una cuarentena rígida en los primeros días, no se prolongó en el tiempo. Alguien me puede decir que Uruguay es un país chico, lo hemos comparado esto también con Córdoba, y es significativamente superior la cantidad de muertos, porque más o menos tienen 3,5 millones, más o menos la misma dimensión Córdoba que el Uruguay, y la caída del Producto Bruto fue mayor en Córdoba que en el Uruguay. La pregunta es, si este aislamiento no va acompañado de esta trazabilidad, de este testeo, ¿puede servir de algo y se puede volver ahora? Creo que en alguna ciudad del interior, acabo de ver acá en una noticia que creo que en Gualeguaychú volvieron a una fase anterior. ¿Cuánto tiempo la sociedad puede aguantar esto? Es cierto también que acá a lo mejor nos inculcó la responsabilidad individual que uno ve en otros lugares. Yo ando mucho por ahí, por barbijo, por supuesto, no se alarmen. En algunos lugares, por ejemplo, Avenida Libertador, Puerto Madero, y uno ve la cantidad de gente que parece ser que sin barbijo. Y vos decís, pero lo que está diciendo Carlos, lo que dijiste vos, Sergio, habla a las claras que la pandemia no pasó. Uno prende la televisión y ve que vino una segunda ola más fuerte que la primera en Europa. Yo digo, ¿hasta cuánto puede aguantar la sociedad? ¿Cuánto es, si se siguen haciendo testeos? Ahí yo saqué fotos de todos los gráficos de Carlos que me parecen impecables. Y hasta cuándo se puede aguantar volver a un confinamiento anterior, si a lo mejor no nos faltó meter más el acento en la responsabilidad individual, y si evidentemente si no se testea con mayor fuerza, no creo que tampoco se pueda mejorar mucho, ¿no? No sé, cualquiera de los dos responda, o los dos. Yo me tengo que ir a 1:30, Jorge, bueno. porque tengo otro Zoom Sí, en 15 minutos, sí. así que adelanto mi respuesta y después lo dejo con Sergio. Son sociedades no comparables Uruguay con la Argentina. Uruguay es una sociedad de clase media, chica, muy organizada y que tuvo una estrategia sanitaria mucho mejor que la nuestra del principio. Pero Argentina tiene un grave problema, que es que acá vimos lo que es la Argentina en realidad. O sea, es un país donde 200 millones de dólares le mueven toda su economía en un día. 200 millones de dólares debe ser lo que gasta en refrescos la bolsa de San Pablo en una semana. O sea, realmente nos hemos convertido en el país que es un país muy chico. En el 2007 se hizo un estudio donde se reevaluó lo que había ocurrido en el año 1918 con la gripe española y se lo extrapoló a 2007 justamente. Lo hizo Christopher Murray, y es un gran epidemiólogo de la Universidad de Washington. Y dijeron que si la gripe española hubiese sido en el 2007, el 92% de las muertes ocurrirían en los países subdesarrollados. Entonces, lo que estamos viendo en América Latina, que es, como decía recién Sergio, la región más inequitativa, más violenta y de menor crecimiento económico del planeta. Entonces, lo que estamos viendo es digamos, un poco la consecuencia del virus. El gobierno cometió varios aciertos y varios errores. El acierto fue la cuarentena inicial, indudablemente fue un acierto. También fue un acierto tener un comité experto
Y también fue un acierto dejarse guiar más bien por las recomendaciones científicas que no por lo que le ocurrió a Trump, a Bolsonaro o a algunos otros que al principio que estaban en crisis y negaban la enfermedad y hicieron un montón de argumentos falaces y así fue que costó tantas miles de vidas. El error grave fue que nunca se terminó de establecer una estrategia nacional sanitaria correcta, no incorporó una herramienta crítica para esto, que era el manejo de crisis en manos de gente que sepa manejar crisis públicas, y el caso de la logística, que son componentes fundamentales. O sea, no había nadie que se imaginase cómo hacer para llevar test desde Buenos Aires hasta Río Negro. Tal es así que un test en el interior del país puede tardar el resultado 7 a 9 días. Entonces, la falta de un comité de crisis, la falta de una clara estrategia sanitaria y algunos manejos que tendrán que ser auditados en su momento respecto de los test, sobre todo, pero no solo eso, habrá que ver ahí qué pasó. Hay situaciones que yo creo que son un poco muy confusas. Y no haber hecho lo que tenía que hacer el país, que era escalar la cantidad de testeos. Hoy nos encontramos en el peor de los mundos, porque hoy tenemos la epidemia fuera de control, dispersa geográficamente y con el estrago económico. O sea, la cuarentena ya ni siquiera funciona. O sea, que ni siquiera habría que plantearla como estrategia porque no se puede hacer más. O sea, porque no se va a cumplir. Esto yo lo escribí hace 5 meses. La cuarentena dio todo lo que podía dar. Ya está. El punto es que no hay más nada que hacer. No hay otra estrategia. Porque los testeos, cuando la epidemia está en estos niveles, pasan a ser poco eficientes. O sea, hoy en día Argentina tendría que, para testear y tratar de resolver el problema que tenemos con test, debería testear por 20 o por 30. O sea, es una estrategia mucho más complicada de lo económico y de los recursos. Pero es lo que hay que hacer, ¿eh? Y lo segundo, hay que establecer cordón sanitario para bloquear las áreas de alta circulación de las áreas de baja circulación viral. Si uno no pone cordón sanitario, no pone aislamientos selectivos, no pone testeo de trazabilidad de aislamiento masivo y no coloca un nuevo gabinete de crisis multidisciplinario que además le va a servir para desarrollar la complejísima estrategia logística que nos espera con la vacuna, de la cual les doy un dato. Inglaterra, que tiene la experiencia de haberse movilizado en 2 guerras mundiales y tiene uno de los servicios de salud más desarrollados del mundo, estimó que va a poder vacunar en récord 1 millón de personas por semana. Acá estábamos hablando de vacunar para Navidad 25 millones de dosis. Inglaterra dice que con suerte va a llegar a 1 millón por semana. Están armando los estadios de fútbol para vacunar ahí. Acá decíamos que íbamos para Navidad a vacunar dar 25 millones de dosis. Y el segundo es Estados Unidos. En este momento está en la tapa de todos los diarios, las federaciones de hospitales del interior, de los estados del interior de Estados Unidos y hospitales medianos y pequeños ya dijeron que no tienen capacidad logística para mantener la cadena de frío que las vacunas exigen. Lo dicen ellos. Entonces, en Estados Unidos, que es el 23% de la economía mundial, que tiene uno de los sistemas de salud más desarrollados del planeta, los hospitales del interior de Estados Unidos y los hospitales medianos y pequeños ya dijeron que no tienen capacidad logística para manejar la vacuna a menos 80 grados como hace falta. Nosotros estamos diciendo que vamos a poner a disposición los hospitales militares y que con los hospitales militares vamos a poder resolver la cuestión logística de la vacuna. Para que se den una idea ustedes, los contenedores de la vacuna pueden abrirse 2 veces al día, 1 minuto cada vez. 2 veces al día, 1 minuto cada vez. Todo lo que uno exceda de eso redunda en decrecimiento de la efectividad de la vacuna. Tercero, es imposible salir a vacunar sin una estrategia de testeos, porque usted no sabe ni por qué ciudad comenzar, por qué grupo comenzar. Después, vamos a vacunar a los médicos. ¿Y para qué queremos al ejército para vacunar a los médicos si los médicos trabajan en los hospitales y todos los hospitales tienen ya todo armado, menos el frío, para poder vacunar a su personal?
Segundo, vamos a vacunar a los geriátricos. La organización número 1 que tiene llegada a todos los geriátricos de la Argentina es el PAMI. No fue movilizado para esto el PAMI. De hecho, tiene sus empleados en la casa, la mayoría. Entonces, frente a esta que es la realidad, lo que digo es, ya que vos sos diputado y seguramente acá a uno que es más funcionario, nosotros como oposición tenemos que tener una posición lógica. Y yo la verdad que he escuchado cada barbaridad, desde nuestro propio espacio a veces, de personas de nuestro espacio, que no me lo he explicado. O sea, nosotros no podemos tener una posición anticuarentena sacándonos el barbijo y gritando a la gente en la cara. Eso es una reacción histérica. No es la reacción seria que tenemos que tener como gente que presume que maneja mejor la ciencia. Porque todos acá somos gente estudiada, gente preparada. O sea, entonces, no podemos creer que está exagerando China, o que está exagerando Corea, o que está exagerando Japón, o que está exagerando Alemania. No pueden estar exagerando esos países. No están confundidos, no son víctimas de un relato. Después, olvidémonos de esos autores esotéricos como Leónidas, todos esos autores raros que decían que esto no, que los chicos no había riesgo, que en esto el virus no era más que una gripe. Si la ciencia está en masa diciendo que es otra cosa. O sea, cuando Trump empezó a apretar el acelerador, la Academia Americana de Ciencias, Ingeniería y Medicina, que es la congregación de premios Nobel más grande del mundo, sacó una carta diciendo que el presidente no lo nombró directamente, dijo la política no puede seguir haciendo daño a la población negando lo que la ciencia está diciendo. Y además esto sabiendo que hay tantos errores que se están cometiendo en nuestro país, porque la situación de la pandemia, y recién Jorge lo decía, es muy grave. No es chiste estar ser el octavo país del mundo en muertos por millón. Tiene una explicación social, que es que tenemos 50% de la población en la línea de pobreza, y ser pobre multiplica por 4 el riesgo de morir por COVID a cualquier edad. Pero también tiene un déficit de manejo. Ahora, tenemos que responderlo con una estrategia alternativa, integral, realista, y celebro lo que dijo Sergio recién, que puso, o sea, le puso realismo a la discusión desde el punto de vista económico. Y habló de que los europeos se curaron de espanto con la crisis del 2008, y ahora lo primero que hicieron fue empezar a crear déficit fiscal para poner plata en la calle. Porque ya está demostrado desde las tesis de Solow, que fue justamente el presidente de la Reserva Federal durante la crisis del 2008, que si no sos keynesiano en esta, la gente, o sea, el caos social es inarreglable. Entonces, ahora bien, yo tengo que poner plata en la calle, no para pagar los fideos 5 veces más de lo que cuestan. Claro. No para comprar los test, no para comprar la vacuna en lugares rarísimos, más cara que la que cuesta la de AstraZeneca. No para seguir nombrando empleados que no hacen nada. No para seguir manteniendo a los maestros en la casa mientras los chicos están en la casa y estamos sufriendo el cataclismo educativo más grande de nuestro país. 40% de la fuerza laboral argentina no tiene secundario terminado. Y 1 de cada 4 nunca entró al secundario. No tiene un mes en secundario. 1 de cada 4 trabajadores de nuestro país no pasó un mes en la escuela secundaria. Entonces, si los chicos siguen, principal factor de riesgo para abandonar la escuela es faltarse mucho. El ausentismo prolongado y las crisis de empleo familiar son los 2 factores de riesgo número 1 para que un chico abandone definitivamente los estudios. Con 62% de los chicos bajo la línea de pobreza. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina en este momento? Háblenlo con los docentes. Entonces nosotros necesitamos pelear urgente una estrategia escolar para los chicos. Es indispensable. Es tan importante, como dijo Sergio, esto es una cuestión integral de realidad social. Que los chicos vayan a la escuela es tan importante para resolver la pandemia como que tener testeos y tener una vacuna. Bueno. Yo trato de aportar un poco más a lo que dijo Carlos. La cuarentena tiene que ser más inteligente, se tiene que ir a trabajar sobre más riesgos. La estrategia que tiene la Ciudad de Buenos Aires me parece que es la estrategia que tiene que tener el país. Las estrategias son por pueblo, no son estrategias generales. Es una pandemia de pueblos, de ciudades, y sobre todo de grandes ciudades. Así que ahí tiene que dar
pautas de rectoría del gobierno nacional, pero el que tiene que administrar y tomar las decisiones es cada pueblo en su particularidad. En la ciudad de Buenos Aires fue tan buena la estrategia porque se hizo con manejo de riesgo y fundamentalmente a los sectores de más riesgo, como son los barrios populares, donde nosotros en Argentina me parece que vamos a ser una de las experiencias más importantes del mundo, porque en los barrios populares es donde tuvimos menos mortalidad. Cuando el riesgo era 4 veces superior, ahí se hizo un manejo que realmente hay que sacarse el sombrero para lo que hizo Fernán y todo su equipo. Entonces, eso hay que tenerlo porque es una bandera nuestra. Lo otro es el testeo, acá se hizo muchísimo testeo. Lo que decía, que la estrategia que hizo la Ciudad de Buenos Aires me parece que es el modelo a seguir, porque tuvo un manejo muy prudente, muy sólido, que no se dejó apurar ni por los momentos políticos ni por las presiones políticas. Me parece que eso también habla de un equipo consolidado y sobre todo que tiene un plan. No se puede entrar a esto, como decía Carlos, sin plan. Es aumentar el riesgo. Y una de las cosas que está clara de las crisis, que no es lo mismo un ministro que va a gobernar en época de no crisis a un ministro que tiene que gobernar una crisis. Hay que armar equipos técnicos en crisis. Y otra cosa importante, que en esto yo le agregaría, uno de los problemas que tuvo el gobierno es que tuvo una mirada de COVID nada más. Y hay que dar una mirada mucho más integral. Solamente llevó infectólogos y epidemiólogos. Hay que llevar sociólogos, hay que llevar inmunólogos, hay que llevar economistas, hay que llevar todas las ciencias sociales posibles, antropología, todo eso, porque es muy complejo la situación y tiene que tener una mirada muy pulcra de todos lados. Ahí me parece que fue un gran déficit y se notó porque se miró todo como la cuarentena. Y una cosa de la cuarentena, yo lo doy el ejemplo del tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis, si uno lo trata con un solo antibiótico, lo que genera es que la tuberculosis sigue y además genera multiresistencia a ese antibiótico que le dio. Por eso se lo da con 3, 4, 5 antibióticos, porque 3, 4 medidas, antibióticos mata. Bueno, una sola medida no va a resolver el tema del COVID. Y tal vez corremos el riesgo de seleccionar gérmenes o virus más resistentes o que van a saltear las medidas que estamos tomando, como pasó ahora en Europa. En Polonia, en Francia, lo que se está viendo es que el virus ataca a la gente joven ahora. Porque es la gente que anda dando vuelta. Y aislamos a la gente de mayor edad. Entonces, el que sobrevivió es el virus que va y ataca más a los jóvenes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos con algo que es dinámico, no es fijo, y por eso se requiere muchísima mirada de más técnicos. Así que es una estrategia inteligente, una estrategia que implica trabajar por pueblo y por barrio, como hizo acá la ciudad, con más testeo, con aislamiento de contactos y no con toda la población aislada, y las aperturas que se están haciendo hay que hacerlas como la Ciudad de Buenos Aires, con protocolos, con protocolos muy pulcros y con educación a los que van a gestionar ese protocolo. No es largar un protocolo escrito y que lo lean, sino hay que gestionarlo como se gestionó acá, preparar a los porteros, preparar a los administrativos, preparar a los docentes para que den clase en una condición de alto riesgo. Como también se hizo con todos los trabajadores de salud. Se le dio una semana obligatoria de descanso porque una persona que está muy agotada genera más error y cuando uno tiene más error trabajando con riesgo se puede contagiar. Nosotros no tuvimos lo que han tenido lamentablemente otras provincias donde hay mayor mortalidad en el sector sanitario como no tenemos acá en Buenos Aires. Bueno, esa es otra de las medidas importantes. Proteger a los de mayor edad, proteger al sector más vulnerable como los que tienen enfermedad, a los barrios más vulnerables y que sea flexible dependiendo de eso y para eso, para hacer flexibilidad necesita testeo. Después si llega la vacuna en marzo, abril, mayo, junio del año que viene, que son las fechas estimadas reales que podemos llegar a tener, mejor será. Pero mientras tanto, como país tenemos que crecer con ese riesgo también, que no es el único riesgo que tenemos. Es que, disculpa, pero Jorge me parece que se volvió a desconectar. Estoy intentando No, está ahí hablando, pero no tiene... Entonces ahí lo vuelvo a ubicar, perdón, perdón un minuto.
Yo también, Charlie, yo también voy a tener que ir cerrando porque me tengo que ir a otro Zoom. Ya tiene Jorge activado el micrófono, discúlpame. Jorge. No, tengo el audio, no sé qué me ha pasado, bueno, no sé qué pasó hoy, está ahí acá en el despacho, no sé qué ocurrió. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sergio, escucho muy débil todo. Bueno, está el doctor Secchi y un médico que pidió hacer la pregunta. Yo le pediría que se trata de hacer preguntas, que no hagamos, preguntas, disculpen, pero los escucho mal. Bueno, no sé quién estaba primero, me dijeron un médico que quería preguntar y el doctor Secchi. Démosle la palabra al doctor Secchi. Perfecto. Miguel, ahí tenés la palabra. Buenas tardes a todos, doctor Sergio Whisky, mucho gusto. Un gusto, Doctor, Miguel. ¿cómo estás, Sergio? Te conozco también por tu actuación en el sistema de salud y como bien dijo Jorge, vamos a ser breves. A mí me da la impresión de que que este COVID-19, esta pandemia, lo que hizo sincerar un sistema sanitario hiperfragmentado y segmentado, y por eso me interesa saber tu opinión respecto a, mirando de acá para adelante, sin, digamos, sin encuadramientos partidarios, de ser posible hablar de políticas públicas, porque creo que fue un sinceramiento de que la salud pública, es decir, estatal y privada, estuvo lejos de figurar en la agenda de los políticos y posiblemente esta sea una oportunidad. Y en segundo punto señalo mi mayor homenaje, que vos lo hiciste ver, hacia el equipo de salud en general, médico, enfermero, kinesiólogo, que por 2 o 3 meses no tuvieron equipo de protección de salud. Y tercero, te agrego para que vos, un tema que hiper conocés, es que 24 ministros de salud más uno nacional, hay una rectoría y una gobernanza muy débil que llegó inclusive a crear aduanas interiores. O sea, yo lo que quiero es a ver si podemos hacer un pequeño aporte de prepandemia y cómo nos tomó esto a un sistema de salud que tiene el 5.º lugar en el mundo en inversión de dinero y el 70% en calidad. Esto es simplemente un aporte que, Sergio, que vos conocés bien y que es un tema que te preocupa mucho, inclusive con el ministro Lemus y todos los que pasaron por la gestión, ¿no? La cobertura universal y todo esto. Creo que nos agarró en el peor momento de la administración de salud, hiperfragmentada, hipersegmentada, y que creo que de acá para adelante deberíamos contemplar alguna posibilidad de planes federales de salud y políticas públicas. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Sí, es un tema, es un diagnóstico que hay en Argentina. Estas 24 provincias son islas sanitarias. Después hay 300 obras sociales nacionales que son otra isla sanitaria, en la cual solamente 4 tienen casi el 80% de los recursos y manejan el 60% de los afiliados. Las otras que existen no tienen ni para financiar el PMO antes de la pandemia y ahora menos de la pandemia, porque le han caído los ingresos porque perdieron muchos ingresantes. Después están el sistema de obras sociales provinciales, después están las prepagas, que son otras 200, así que es un caos como es un enjambre institucional que no tiene gobernanza ni rectoría, es la verdad. Eso. El país entró mal en muchas cosas. Primero, es que el sistema sanitario tiene un sistema sanitario para distintos países. Uno es para un sistema universal nacional, como es el público, después hay un sistema como el alemán, que es para los empleados, y después hay un sistema como el estadounidense, que es el de seguro privado, que es el de las prepagas. Entonces, cada uno tiene su mirada diferente, así que bueno, es
esta es una oportunidad. Nosotros estamos dando un debate muy interesante en el PRO. Hemos hecho ya una propuesta de un núcleo de ideas, porque no creemos que armar ahora un plan de salud, sino que armar ideas para discutirla, y una vez que estén consensuadas y que tengan el músculo político para empujarlas, armar el plan. Me parece que es esto que vos decís, hay que sanearlo, hay que darle fortaleza a los ministerios de cada provincia, pero darle mucha fortaleza al sistema nacional, al ministro de Salud de la Nación. Hoy el ministro de Salud de la Nación, hasta hace poco era entregador de ambulancias, porque no tenía una política pública que pueda impactar en la sociedad desde lo sanitario. Entonces, esto es una oportunidad para arreglar muchos errores institucionales que se armaron desde la construcción del PAMI en 1973, que el PAMI se hizo para ser candidato a Manrique, no se hizo para resolver el problema de salud de los jubilados. Y se Sergio, lo único que te digo, perdón, que mi mención a la falta de rectoría no es un alivianador de responsabilidades del ministro de Salud actual de la Nación, ¿eh? Que quede claro. No, pero obviamente las responsabilidades están. Lo que yo digo, que es un sistema que requiere muchas reformas, muchísimas. Desde pequeñas, usted tiene que saber que el 70% de la asignación de los recursos en el sistema sanitario no es del ministro, es del médico, allá, con la recetita. Entonces, básicamente nosotros, ojalá el problema nuestro solamente fuera el tema de los certificados de función por COVID. No sabemos qué recetamos, no sabemos qué enfermedades tenemos, no sabemos cómo estamos siguiendo los hipertensos en cada región, hay una desigualdad en calidad, como bien decías vos. No es lo mismo cómo te atienden en un barrio periférico que en una clínica para la hipertensión, porque te la tratan totalmente diferente. Bueno, todo eso hay que empezar a caminarlo ahora para trabajar ideas que el próximo ministro, que va a ser nuestro seguro, en el 23, tenga toda la fortaleza como para armar toda esta situación que es desde gobernanza y de mala calidad, porque además nosotros entramos a esta pandemia gastando $750 per cápita, con la devaluación ahora vamos a estar gastando $300, eso implica que va a ser peor de lo que estamos, así que bueno, hay una cantidad de cosas, y coincido con vos, Miguel, que estas, más allá de las dificultades y las amenazas y las debilidades que tenemos, tiene que ser una oportunidad para arreglar cosas crónicas que tiene el sistema y que hay que arreglarlas, pero con un plan. Gracias, Sergio. Sergio, permíteme, no transformemos esto en un diálogo, porque así como le di la posibilidad a Miguel, también hay un doctor Jorge, que no lo ubico, pero que pidió la palabra, y me gustaría que en este breve momento, encantado Jorge, no sé, no te ubico bien, pero como pediste la palabra, me parece que como se la dimos al doctor Siechi, corresponde que te demos a vos. Le agradezco mucho. Gracias, Miguel. Hola Jorge, soy médico cirujano, somos vecinos, te veo siempre por la calle Ayacucho, Riobamba. Soy médico del Hospital de Clínicas, me invitó Adriana Baccaro, sabiendo que yo también di una charla con el mismo título y con el diputado Lacunza hace un par de meses, sobre también yo aportando de lo mío desde la salud y con una visión mucho más parecida e integradora a la charla que dio los parámetros Sergio, que disintiendo un poco, y él tiró no me gusta hablar ahora que se fue, por eso pedí la palabra antes, con Carlos fuimos compañeros en el Hospital de Clínica y lo respeto muchísimo. Estoy más a favor de todos los lineamientos que tiró Sergio, porque es una mirada mucho más integradora del problema de la salud y de las muertes que va a ver en el futuro con respecto a la pobreza, con respecto al cáncer, con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Si hay algunas cosas que planteó muy bien Carlos y vos también, Sergio, es que creo que se cometieron errores por plantear desde el Estado, desde el primer día que se quiso nacionalizar el sistema de salud. Por suerte, las prepagas le pusieron un límite y en las obras sociales, pero se buscó hacer un comando general desde el Ministerio de Salud y todas las compras se nacionalizaron
y luego se echaron la culpa a los hospitales y a las entidades privadas que no habían hecho compras, pero la realidad es que le sacaron tanto respiradores como testeos la compra a todo el sistema que se estaba en febrero armando para enfrentar la pandemia, y lo hizo el Ministerio de Salud. Hoy se habla de que hay que salir con más Estado y yo soy liberal y creo que tenemos que salir con menos Estado. Hay que empoderar al ciudadano, como dijiste, Sergio, y Jorge también Enríquez lo dijo, hay que empoderar, hay que federalizar la salud, y creo que hoy se está por cometer otro error, es dejarle al Estado el manejo de la vacuna. ¿Saben qué va a pasar? Yo lo veo cuando voy por OSDE a darme una vacuna, uno tiene el privilegio de ir al sanatorio, un sanatorio, y le preguntan, ¿usted quiere la trivalente o la tetravalente? Bueno, tiene que pagar aparte. Bueno, lo que va a pasar con la rusa, si en algún momento llega, porque creo que se está haciendo un humo con la vacuna, como dicen, en diciembre no va a poder estar, y lo que va a pasar es que los pobres van a terminar inyectándose las vacunas que le compra el Estado, y los que tengan prepagas, los que tengan capacidad de compra, van a comprarse la AstraZeneca, Pfizer, Moderna, y van a quedar un montón de vacunas arrumbadas porque no se van a utilizar, o se van a utilizar con la gente que no tenga recursos. El Estado tiene que permitir que se compita, asegurar la vacuna a la mayoría de la gente que no tiene recursos, que hoy es la mitad del país, y poder empoderar, federalizar. O sea que creo que está muy bien lo que planteó Sergio. Me gustaría en algún momento, si puedo, ponerme en contacto contigo, Jorge Enríquez, y con Sergio, y sumarme como médico a esto. Creo que se hizo mal desde la pandemia haber cerrado toda una economía cuando el virus no circulaba. Yo vine del exterior y muy bien, estuve enojado con Rodríguez Larreta los primeros 15 días porque me encerraron en un hotel, y fue una medida acertadísima, cerrar el virus, la llegada del virus, pero no había que haber cerrado desde ese momento toda la economía de un país, porque pasaba esto, que a los 3 meses se saturaba. Creo que se tenía que haber hecho, la capital lo hizo bien, hoy estamos yendo a los gimnasios, hoy tendríamos que estar empezando las clases como quiere la capital, y sin embargo el Estado no lo permite, y lo está haciendo muy bien la ciudad de Buenos Aires, todo, cómo se educó a la población y cómo fuimos encaminándonos hacia la apertura. Eso lo hizo muy bien la ciudad de Buenos Aires, pero creo que se cometió el error de haber hecho una cuarentena enorme que claudicó la economía, que claudicó el sistema, un montón de pacientes que son hipertensos, que tuvieron infartos, que tienen marcapasos, que van al PAMI y que no tienen controles. Hoy operé a la mañana, yo hago cirugía oncológica, hoy operé 2 pacientes con cáncer, y hace 6 meses que piden turnos con un urólogo, con el cardiólogo, con el oncólogo, y nadie les daba turnos. No hubo medicina en 8 meses en la Argentina. El cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de intestino, no hubo laparoscopías en todos estos años, como bien dijo, no lo puntualizo yo ahora, pero lo explicó muy bien Sergio, y creo que tenemos que ver una mirada más integradora. Y el último, discúlpame Jorge Enríquez, el último comentario, tenemos que incorporar más especialistas, pero con una mentalidad diferente. Creo que Carlos Regazzoni tiene un mensaje muy parecido al de Pedro Kahn, y necesitamos mensajes un poco más integradores, que economistas como Sergio, como Jorge Enríquez, que dan una mirada diferente, más enriquecedora de lo que nos pasa al resto de la población cuando se cierra un país como se cerró 8 meses. Discúlpenme, me integro de ahora más a tus convocatorias, Jorge Enríquez, te agradezco, y fue muy buena la reunión. Te agradezco, Jorge, y te pediré a Adriana que te pase mi celular, así nos ponemos en contacto. No, mandamos un WhatsApp y ya nos ponemos en contacto. Bueno, Jorge. No te quiero entretener más, Sergio, porque sé que te tenés que ir. Sí, sí. Estaba bueno, el doctor también Marcelo Domínguez ahí, que seguro querría hablar algo, pero bueno, Marcelo habló el otro día en el acto de contigo, fue el médico que estaba conmigo en el acto de la marcha del domingo pasado. Era tu guardaespaldas, me dijo. No, no es mi guardaespaldas. Es un gran médico ecografista. Bueno. Así que bueno, les quiero agradecer a todos. No sé si estaba Pablo Torello, por ahí no lo vi, ahora tuve que cambiar el celular. Después, chicos, Ezequiel y Charlie y los más jóvenes, explíquenme cómo hago para eliminar la pantalla partida que me quedó en el Zoom. Después por privado me lo dicen.
Y bueno, les agradezco a todos los que estuvieron hoy a la tarde, que la verdad que nos dimos un baño de realidad. Es cierto lo que dice Jorge, que a lo mejor la mirada nuestra no fue tan marcadamente sanitaria. Yo sigo pensando que acá hay que apelar mucho a la responsabilidad de cada uno. Creo que acá, no estando la vacuna, es necesario no cometer dislates, como veo que en la calle se están cometiendo, y que puede llegar uno a volver a una fase anterior. Creo que no aflojar con el barbijo, no aflojar con el lavado de manos. Nosotros hemos tenido sesiones en el Congreso en forma presencial todos estos días, que arrancan a las 12 del mediodía, han terminado a 3, 4 de la mañana, pero vamos tratando de rotar, tratando de que los ambientes, los despachos nuestros estén suficientemente ventilados. Yo tengo la puerta del despacho y la ventana del doctor Domínguez, las voy a decir, abiertas, porque realmente también veo, porque he visto situaciones, usted no tiene idea, tengo situaciones que me llegan muy cercanas de ansiedad, angustia, ahogo, depresión feroces, gente que está con tratamientos psiquiátricos, porque les digo, ante la pandemia, y con esto finalizo, hay dos actitudes: o ser hiperkinético como yo ya lo era y tripliqué mi hiperkinesia, o de lo contrario, sumirte en la depresión. Bueno, te agradezco muchísimo, Sergio. Después por privado lo voy a saludar a Carlos, y un fuerte aplauso para vos, Sergio. No, gracias. Y sobre todo en vos, a la persona de Fernán Quirós, que ha sido, como dijo Jorge, realmente un titán. Sí, un titán. Total. Y sé que vos estás trabajando con él, y la verdad que nos llevó confianza a todos los argentinos, y vos ves los números en la Ciudad de Buenos Aires, que sigue decreciendo paulatinamente el nivel de infectados. Muchísimas gracias a todos.